Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso, ciclo ordinario virtual 2019-2. Bueno, sin más, nos vamos rápidamente con las preguntas. Pregunta número 1 dice: con respecto a las características generales de la ciencia histórica, establezca el valor de verdad o falsedad según corresponda y marque la alternativa que a ella se relaciona. Dice el ítem 1. El historiador, para comprender los hechos analizando, debe tomar en cuenta el territorio donde se produjo, el tiempo histórico, las condiciones políticas, económicas y culturales propias de la época. Este ítem es verdadero. Profesora, ¿por qué? Bueno, esto que te hemos planteado aquí, el tiempo histórico, las condiciones políticas, económicas y sociales, es lo que conocemos como la variable contexto. Recuerda que en historia hay dos variables, proceso y contexto. De la que se está refiriendo este ítem es la de contexto. Es verdadero. Dice: para descifrar el contenido de documentos medievales, una de las disciplinas históricas auxiliares de la cual se hace uso es la paleografía. Ese ítem también es verdadero. Recuerda, te está hablando de disciplinas auxiliares. Diferencia entre disciplina y ciencia, que esta solamente tiene técnica, mientras la de aquí tiene técnica y método, ¿ok? Entonces sí, la paleografía es la disciplina que nos permite descifrar los documentos antiguos, porque hay ciertos regímenes, parámetros, como por ejemplo el de las abreviaturas notariales, que son básicamente una cuestión de práctica técnica, en donde ya existe una forma especial de los paleógrafos para determinar ciertas cosas en los documentos. Dice: la arqueología es la ciencia auxiliar que se encarga del estudio de las organizaciones culturales de pueblos ancestrales que hasta el día de hoy se siguen llevando a la práctica social. Esto es falso. Recuerda, en el caso de la arqueología solo determina sociedades que ya no están en actividad, sociedades que ya han dejado su espacio social, político, económico y que pertenecen al pasado. Que existan, digamos, herederos de ellos, que existan vestigios de ellos, pero no son ellos ahora. La arqueología solo se dedica a las sociedades del pasado, no las del presente. El Tratado de Ancón, firmado en el 83 y que puso fin a la guerra con Chile, puede ser considerado como una fuente indirecta para el análisis de tal hecho histórico. Aquí te tengo que decir que el ítem es falso, porque dice fuente indirecta, y recuerda que en historia tenemos dos tipos de fuentes: fuente directa y fuente indirecta. En el caso de la fuente directa son todas aquellas que están o se han realizado en el momento, en el momento histórico. Por ejemplo, el Tratado de Ancón, que se firma en el 83, es una fuente directa, porque se firmó en ese mismo momento. En cambio, una fuente indirecta es aquella que se hace con las fuentes directas. O sea, yo tengo mi fuente directa, el Tratado de Ancón, y ahora quiero, por ejemplo, revisarlo, examinarlo, criticarlo. Ese texto que me va a salir, que sería la crítica, ya no sería una fuente directa, sino ahora sería una indirecta. Muy bien, por eso tu clave es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2 dice: el periodo paleolítico es la etapa más prolongada en tiempo de la historia de la humanidad. En ella se produjeron una serie de cambios biológicos, físicos y culturales de nuestro género. Sobre dicho periodo, establezca la afirmación correcta. Bien, te dice: gracias al incremento de la producción de alimentos, nacen las ciudades para administrar las ofrendas y redistribuir los recursos producidos. Bueno, el incremento de la producción de alimentos es en el periodo neolítico. ¿Por qué? Porque en el neolítico aparece lo que se conoce como la revolución neolítica, que trae consigo la agricultura y la ganadería. Es un proceso totalmente diferente al paleolítico. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Paleolítico inferior, medio y superior. Este es un periodo, este es otro y este es otro. La producción de alimentos es en el neolítico, mientras tanto que en el paleolítico no hay producción de alimentos, el hombre tiene un tipo de economía parasitaria. La B dice: durante este periodo se logra la evolución física de los seres humanos y se alcanza el mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie.
La primera premisa estamos muy bien, porque dice que se logra la evolución física de los seres humanos, pero no se alcanza el mayor grado de desarrollo cultural. El mayor grado de desarrollo cultural se alcanza en el Neolítico, por eso la B no puede ser. Los seres humanos fueron generando cambios en sus creencias mágico-religiosas. Ellos expresan la construcción de centros adoratorios. Es cierto que hay creencias mágico-religiosas, pero lo que no es cierto es que hayan templos. Los templos son del Neolítico, por eso la C tampoco puede ser. Tu clave entonces es la letra D. Dice, la difusión del género humano por el planeta Tierra fue progresiva, logrando llegar a Oceanía y América durante el Paleolítico superior. Eso es cierto. Durante el Paleolítico inferior solamente estamos en el África, ¿no? Porque aquí tenemos al Homo habilis, pero cuando entramos o nos convertimos en el Homo erectus sale del África y comienza a poblar otros continentes como Asia o Europa. Mientras está en el Paleolítico medio, el hombre de neandertal sigue ocupando los 3 continentes, y en el Paleolítico superior el hombre va a poblar África, Asia, Europa, Oceanía y América, ¿ok? Por eso tu clave es la letra D. Vamos ahora con la pregunta número 3 y dice, las teorías científicas sobre el desarrollo del poblamiento americano se fueron produciendo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Varias de ellas han sido descartadas y otras modificadas producto de las nuevas pruebas encontradas para fortalecer su propuesta original. Aquella propuesta que defendía originalmente el uso de un puente de hielo para el ingreso de los pobladores hacia América y que luego sostuvo el paso de los pobladores por un istmo, como también con el uso de embarcaciones en diversas oleadas migratorias, sostiene que la migración a América proviene desde y fue defendida originalmente por, bien, esta teoría del puente de hielo, o también llamado puente de tierra, es la teoría asiática, ¿verdad? Claro, la teoría asiática del profesor Alex Hadleyka. ¿Qué dice Alex Hadleyka? Que el hombre llega a América en plena glaciación de Wisconsin, proveniente del Asia, hay una baja en el nivel del mar, se deja ver el suelo marino y hay una cuestión de relieves, ¿no? Altos y bajos relieves que te permiten pasar de un lugar a otro. Por eso tu clave es la letra D, Asia Alex Hadleyka. Pregunta número 4 dice, establezca la relación correcta entre el periodo del Perú precerámico y la característica descrita que mejor se ajuste a ella. El ítem número 1 dice arcaico superior. En el arcaico superior la vida es sedentaria y hay un desarrollo de la economía productiva porque aquí aparece la revolución neolítica de los Andes. Eso quiere decir que aparece la agricultura, que lo convierte en sedentario, y la ganadería. Muy bien, entonces el 1 es la letra C. El lítico dice, en el ítem 2, el lítico es un periodo en donde el hombre se agrupa en bandas, es nómade y muestra diferentes manifestaciones culturales, entre ellas los entierros funerarios. Por eso el 2 es la letra A. Y luego tienes el arcaico inferior, que es el periodo donde se forman aldeas y se da inicio a la producción de alimentos. Se da inicio porque aparecen 2 actividades, una es la horticultura y la otra es la domesticación de animales. Por eso tu clave es la letra C. Vamos con la pregunta número 5 ahora y dice, el hinduismo fue una religión de carácter politeísta, pero de manera progresiva se fue poniendo en el poder del sector del clero que lideraba el culto a Brahma. En dicho periodo se consolidó el sistema de castas, dividiendo la sociedad en 4 sectores: brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. La justificación para sustentar dicha división de castas fue, muy bien, en esta pregunta número 5 nos están hablando del hinduismo, y el hinduismo es básico para el desarrollo social de la India porque en base a él vamos a encontrar una división claramente jerarquizada de castas y vamos a encontrar ahí la justificación de cada grupo social. Ahora bien, esta justificación está básicamente organizada como una diferencia de desarrollo espiritual, de acuerdo a que la parte del cuerpo del dios Brahma es
una casa determinada. Por ejemplo, de la boca de Brahma salen los brahmantes, de los brazos de Brahma salen los kshatriyas, de las piernas de Brahma salen los vaishyas y de los pies de Brahma salen los shudras. Recuerda que aquel que no pertenezca a esta forma corporativa, no pertenece a la sociedad y se convierte en un Dalit, un desterrado o sin derechos. Por eso tu clave es la letra B. Bien, continuamos con el número 6 y dice: con respecto a las civilizaciones de la Edad Antigua, establezca la relación correcta. Bien, nos han puesto las 4 más importantes que hemos estudiado, no te olvides, en la semana número 3 y que son la base del creciente fértil que luego vamos a conocer como Oriente Lejano y Occidente. Dice, China, bueno, recuerda que el periodo más importante de China es la dinastía Qing, y dentro de la dinastía Qing lo más importante es la construcción de la Gran Muralla de China del emperador Shi Huangdi en contra de los tártaro-mongoles. Por eso la 1 la vamos a unir con la letra B. Luego dice Mesopotamia. Mesopotamia tiene un tipo de construcción o un tipo de arquitectura particular en donde el uso de ladrillo es primigenio, está antes de cualquiera. Recuerda, y por otro lado también tienen sus templos llamados sigurats. Los templos o sigurats están siempre vigilados o custodiados por los toros alados de Khosrow que hemos visto también en la semana número 3. En el caso de la India, recuerda, trae consigo sus sagrados libros llamados Vedas. ¿Qué cosas son los Vedas, profe? Explíqueme, por favor. Los Vedas son estos textos que se remontan a la invasión de la India por poblaciones indoeuropeas que traen el hierro y realizan escritos que son básicamente donde se registraban las prácticas y creencias religiosas. Estos libros sagrados ellos los conocen como Vedas, ¿ok? Y recuerda que en el Egipto se establece temporalmente el monoteísmo con el dios Atón después de la reforma monoteísta o también llamada reforma armaniana de Amenofis IV o también llamados para algunos Akenatón. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 7 dice, a partir de la siguiente descripción, indique usted a qué famosa escultura del mundo prehispánico hace referencia. Y dice, se trata de un monolito de granito de 2.52 metros de alto, tiene 4 lados en los cuales están esculpidos 2 caimanes, uno macho y otro hembra. El caimán macho está acompañado de yuca y achira, frutos de maní, así como un spondylus y un strombus. El caimán hembra está acompañado de una planta de ajo y calabaza, además de un ave rapaz. Su ubicación original debió encontrarse en el centro de la plaza circular hundida. Nos han dado algunas características. Por ejemplo, nos han hablado del caimán. Y recuerdo que en la semana número 4 yo te había explicado o te había hablado acerca de la cultura chavín. Y te había dicho que los chavín tenían una forma religiosa iconográfica porque básicamente su gobierno era de tipo teocrático. Entonces lo más importante es adjudicarle al dios ciertos poderes. Ahora, si este dios es imponente, si este dios es diferente, es mucho mejor. En el caso de los chavín, tienen la famosa triada, la serpiente, el caimán, o algunos también lo llaman cocodrilo, aunque los arqueólogos han dispuesto a llamarlo caimán, y por supuesto el cóndor, ¿ok? Entonces tenemos un elemento, podría ser lo que te estoy comentando de la cultura chavín. Luego dice que tiene una plaza circular hundida, ¿no? Y recuerda que los templos chavín son templos en U, pero sus lugares de ceremonia son plazas circulares hundidas. Entonces, por eso tu clave es la letra C, el obelisco Tello de Chavín. No olvides que la diferencia entre el obelisco Tello y la estela de Raimondi es bastante importante.
En el caso del obelisco Tello sí estamos hablando del dios Triada. En cambio, en el caso de la estela de Raimondi estamos hablando del dios Viracocha, multireproducido hacia arriba, el dios de los báculos, ¿ok? Por eso tu clave es la letra C. Vamos ahora rápidamente con la pregunta número 8. Y dice, en la siguiente escena extraída de un ceramio moche, se representan a prisioneros desnudos y atados por el cuello, desfilando ante un sacerdote o gobernante identificado con los símbolos de poder. La escena en mención se trata de un episodio mítico que tiene sus raíces en una institución propia del Estado moche. Esta sería. Bien, vamos a ubicarnos un poco en la imagen. Este sería, dice que es extraído de un ceramio. Están atados por el cuello, aquí están los prisioneros moche atados por el cuello, aquí está el sacerdote o el gobernante y están tratando de representar lo que en moche es una institución, o sea, se refiere a que es algo cotidiano, algo que ellos hacían normalmente. En moche se hace mucho sacrificio en relación a que son una sociedad guerrera. Los sacrificios pueden ser para cuestiones climáticas, naturales, o también pueden ser por una cuestión de orden político, ¿no? Cuando hablamos del orden político estamos hablando de que al prisionero de guerra hay que hacerlo trabajar o hay que sacrificarlo delante de la población para que tenga un castigo ejemplar. Y en el caso de la cuestión climática, la cuestión más de naturaleza, es que los moche también hacen sacrificios humanos en relación a que viven en un desierto y necesitan siempre agua. Para llamar el agua necesitan siempre vidas. Estas vidas normalmente suelen ser de personas jóvenes. Si son niños, mejor. Se han encontrado grandes entierros moche en relación a pedirle calma a la naturaleza por el fenómeno del niño. Por eso tu clave es la letra D. Se habla de sacrificios humanos. Bien, nos vamos con la pregunta número 9 y dice, la superioridad naval persa era evidente, pero hábilmente el general ateniense Temístocles supo llevar la batalla a su terreno, el estrecho de Salamina, que conducía a la bahía de Eleusis. Necesariamente tenía que producirse una confusión al tratar de combatir un similar de embarcaciones en un espacio de poco más de 1000 metros de anchura. A la caída de la tarde, lo poco que quedaba de la armada persa trataba de escapar del estrecho. Adaptado de Grecia, tomo 2, Salvat Editores. En el texto, en base al texto y las imágenes mostradas, el episodio descrito correspondería a. Muy bien, por la descripción que nos han dado, nos encontramos en las guerras médicas, pero recuerda que las guerras médicas tienen varios episodios: Primera Guerra Médica, Segunda Guerra Médica y Tercera Guerra Médica. En el caso de la Primera Guerra Médica, recuerda, es la intervención directa de Atenas sin apoyo de Esparta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la Segunda Guerra Médica, hablamos de enfrentamientos como Salamina, Micala y Platea, ¿no? En este caso preciso nos están haciendo referencia a la Segunda Guerra Médica en el estrecho de Salamina, donde la hegemonía de Atenas va a comenzar a originar ciertos malestares en toda Grecia, sobre todo de polis tan diferentes y siempre rivales como Esparta. Por eso tu clave es la letra A, la defensa de la élite en la Segunda Guerra Médica. Siguiente, número 10. Y en la pregunta 10 dice, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, tras siglos de decadencia que fueron minando su poderío hasta su eventual desintegración. Indique cuáles fueron los factores que explican el deterioro de su poder imperial. Bien, te están pidiendo cuáles son las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, vamos a detallarlas a continuación. Dice, la excesiva expansión territorial y la falta de recursos para su sostenimiento, sí. Recuerda que al final del Imperio Romano la
posibilidad del mantenimiento del ejército era casi nula, y es por eso que también se necesitaba echar mano después de los reinos bárbaros. Los reinos bárbaros tienen dos invasiones, la invasión violenta y la invasión pacífica. De la que te estoy hablando yo es de la primera, de la invasión pacífica, cuando se le pide alianzas a los reinos bárbaros para poder, digamos, que completar un ejército artificial, ¿no? Entonces, la 1 sí es. Dice, la germanización del ejército y su dependencia de líderes militares bárbaros. Sí, lo que te estaba diciendo justamente, ¿no? Esta idea de que se va debilitando el ejército romano por la necesidad de depender más, cada vez más siempre, de los foráneos. Dice, la adopción del cristianismo y la pérdida de la ideología imperialista. Por supuesto que sí. Los cristianos son una fuerza muy importante dentro de Roma, y ellos, con su ideología monoteísta, van a hacer entrar en crisis económica al Imperio Romano, ya que el Imperio Romano mantenía su ejército y mantenía gran parte de la burocracia a través del pago de impuestos a los dioses, que van a ser poco a poco cada vez menos hasta llegar al monoteísmo oficializado en el gobierno de Teodosio. Y finalmente la letra D dice, las guerras civiles del siglo III y la anarquía política, por supuesto, ese caos político, ese desgobierno, también es una causa, por ello tu clave es la letra C. Todas son correctas. Pregunta número 11 dice, con respecto a las diversas sociedades que se desarrollaron durante el intermedio tardío, indique verdadero o falso según corresponda. El estado más poderoso y complejo de este periodo fue el reino Chincha. Falso. Recuerda que en el intermedio tardío hay dos importantes, hasta tres, ¿no? Uno son los chancas, otros son los incas y otros son los chimúes. La cultura chimú logró contactos comerciales directos con el altiplano. Eso también es falso. Si Chimú tiene contactos comerciales, siempre van a ser por el mar y por lo general hacia el norte. Muy bien. La Confederación Chanca poseía enclaves ecológicos en la sierra costera. Eso es falso. Recuerda que el que hace confederación no son los chancas, son los incas. La confederación es la unión de todas las etnias que buscan la libertad de ellos mismos frente a los chancas. Los sicán destacaron en metalurgia con máscaras y cuchillos ceremoniales. Eso es verdadero, aunque lo más exacto es decir orfebrería, pero es lo correcto. Los sicán también desarrollaron grandes habilidades dentro de la metalurgia. Tu clave es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta y esta vez es la número 12. Vamos con la pregunta número 12 y dice, en la imagen se puede apreciar el flujo de bienes y servicios que circulaban entre el Ayllo, los curacas y el Estado en el Tahuantinsuyo. En el caso de los curacas, su función principal radicó en la movilización de la mano de obra para el beneficio del Estado. A cambio de ese servicio, el Inca obsequiaba mujeres, llanas y objetos de prestigio, coca, telas finas, etc. A manera de redistribución, el caso descrito sería un ejemplo de... Muy bien. En este número 12, sin lugar a dudas, es reciprocidad, ¿verdad? Porque nos están hablando que es dentro del Ayllo, ¿ok? Ahora, dice que el Estado, a cambio del servicio que se le da a él, obsequia mujeres, llanas y objetos de prestigio. Esa es una reciprocidad de tipo asimétrica, por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 13 dice... Identifique cuáles son los enunciados que corresponden a la caída de Bizancio. Ahí tenemos que acordarnos de algo que hemos estado viendo en la semana número 5, y es que cuando vimos el Imperio Romano, nosotros vimos que el Imperio Romano se había dividido en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Cuando hablamos de Roma de Oriente estamos hablando de Bizancio, así que ahora vamos a hablar de la caída ya no de Roma de Occidente, sino la de Bizancio. Y dice, los bizantinos que huyeron hacia Europa Occidental forjaron la Ilustración. No forjaron la Ilustración, lo que forman es el humanismo. No te olvides, la Ilustración es ya para entrar a la edad contemporánea, en cambio el humanismo es edad moderna, ¿ok? Luego dice, la caída de Bizancio da inicio a una nueva sociedad, la moderna, por supuesto, edad antigua, edad media, edad moderna. Aquí está
la caída de Bizancio, o sea, le da origen aquí, ¿ya? Dice, la toma de Constantinopla fue realizada por el califato omeya. No, los que toman Constantinopla son los turcos selúcidas, que no tienen nada que ver con los musulmanes de Oriente. Por eso tu clave es la letra B, solo 2. Pregunta número 14 dice, al observar la imagen sobre la evolución de la población en la Edad Media, podríamos afirmar que la disminución de la población fue principalmente por... Bien, en este cuadro de doble entrada tenemos los habitantes y los años, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hacia el año 1400, o sea, hay un ascenso, mira, hay un ascenso, no, hay un ascenso aquí, hasta llegar a casi 71.000, 72.000 habitantes en el año 1300, y que del 1300 comienza la caída. Recuerda, en 1300 es el siglo XIV. Y cuando hablamos del siglo XIV, estamos hablando del periodo de la peste negra, ¿no? En donde la baja demográfica es altísima por el gran contagio y el hacinamiento de los pobladores europeos en este momento. Entonces, esta baja demográfica es drástica hasta más o menos el 1400, y sobre el 1400 vuelve a subir, porque estamos ya en los inicios de la Edad Moderna. Entonces, lo que te está reflejando esta imagen es el cambio poblacional después de la peste negra y las guerras, como por ejemplo la de los 100 años. Por eso tu clave es la letra D. Siguiente pregunta, número 15, dice, del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales, que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se manifiestan no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuvieran en plena vigencia? Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Ambos párrafos fueron escritos en el contexto de la Reforma por el sacerdote Martín Lutero. Realiza la inferencia cuál es la obra al que pertenecían los párrafos en mención. Recuerda que Martín Lutero tiene una obra titulada Las 95 tesis, y en las 95 tesis él hace uso de las 95 razones por las cuales no pagar indulgencias, y es por eso que hace referencia al Papa y dice, ¿por qué tienen que pagar la gente indulgencias? Porque la indulgencia iba para el mantenimiento de la Iglesia Católica, entre comillas, pero ¿por qué la gente tendría que hacerlo si es más bien el Papa, que le sobra el dinero, el que podría hacer las obras para la Iglesia sin pedirle a la población, es decir, sin emitir indulgencias? Por eso tu clave es la letra B, las 95 tesis en contra de las indulgencias. Pregunta 16 dice, el Estado no debía interrumpir de ninguna manera el libre juego de las fuerzas económicas naturales con la regulación gubernamental de la economía, sino que debía dejarlo a la propia dinámica. A esta doctrina subsecuente se le llamó por su nombre francés, laissez-faire. Smith consideró que el uso mercantilista de los aranceles usados para proteger a las industrias caseras, si un país puede abastecer a otro país con un producto que resulta más barato que el que puede hacer del otro, entonces es mejor comprarlo que producirlo. Spingovell, Jackson, 2010, Historia Universal, Civilización de Occidente. Las lecturas anteriores obedecen o hacen alusión al pensamiento económico ilustrado del siglo XVIII, de los cuales se puede inferir que, en esta pregunta número 16, esta primera parte nos habla de los inicios de qué cosa, de la fisiocracia, la escuela fisiócrata. Dentro de la escuela fisiócrata se intenta romper con los cánones del mercantilismo, porque en el caso del mercantilismo la idea no es producir, solamente es acumular metales preciosos para el desarrollo de una corona que básicamente paga sus necesidades o sus deudas de esa manera, ¿no?
y la otra parte habla ya de la segunda etapa de este pensamiento, que es algo mucho más radical llamado liberalismo económico, que según Adam Smith dice que el Estado no puede o no debe intervenir directamente y que el Estado entiende que el mercado se regula solo a través de la oferta y la demanda. Por eso tu clave es la letra A. Muy bien, entonces seguimos en este repaso con la pregunta número 17. Y nuestra pregunta dice: durante la Convención Nacional, uno de los hechos fue la implantación de un gobierno revolucionario conocido como el de la dictadura de Robespierre, o también llamado gobierno del terror. En este periodo se implantó un régimen represivo y violento que llevó a cabo arrestos masivos bajo el cargo de la alta traición, y sin embargo, tiempo después, este llegó a su fin con la. Muy bien, el gobierno de Robespierre, recuerda, pertenece al todo el desarrollo de la Revolución Francesa, que está dividido en 3 periodos. La Revolución Francesa tiene 3 etapas: monarquía, república, imperio, monarquía, república, imperio, en ese orden. La etapa monárquica es la etapa en donde se quieren cortar con las bases de antiguo régimen, eliminar el poder del rey, y se logra cuando el rey es condenado al patíbulo, es decir, a pedir su cabeza, ¿no? Ahora, en la república comienza con un nuevo gobierno, una nueva forma de emitir el poder, y eso entonces empieza con el gobierno de Maximilien de Robespierre, quien comienza a volverse más absolutista y tirano que los propios reyes absolutos, por lo cual la gente va a salir en contra de su gobierno en lo que se llama la reacción termidoriana. Esa reacción termidoriana le pone fin al sistema del terror que va a implantar Maximilien de Robespierre. Por eso tu clave es la letra C, la reacción termidoriana. Pregunta 18 dice: las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas impulsadas por los monarcas borbones. Implicaron cambios importantes en los ámbitos territoriales, administrativos, comerciales, económicos, sociales y fiscales. En el aspecto político y administrativo se crean 2 nuevos virreinatos con el fin de... Bueno, el virreinato del Perú, cuando los Borbones llegan al Perú, recuerda, los Borbones entienden que se necesita aquí, tanto en América, España y todos los terrenos de la corona borbona, necesitamos nuevos cambios y mejor administración, porque al haber hecho el cambio de dinastía Habsburgo a dinastía Borbón, los Borbones quieren una administración mucho más centralizada. Hay cambios en España, hay cambios en América, y en el caso de América los cambios no solo son económicos, también y sobre todo son políticos, ya que el territorio, sobre todo de Sudamérica, es un territorio que es demasiado vasto para ser gobernada por una sola persona, que es el virrey. Ahora, si tú te das cuenta, en este pequeño mapa de América del Sur, todo lo que no está en amarillo, o sea, todo este vacío que ves acá, esto no, por supuesto, esto es Brasil, pero todo lo demás es el virreinato del Perú, lo cual indicaba que el nivel de corrupción debía estar muy alto, porque el virrey no se podía hacer cargo de todos los problemas en cada lugar del virreinato. Es por ello que se crean nuevos virreinatos y nuevas intendencias. Por eso tu clave es la letra D. Vamos rapidito con la pregunta 19, que nos dice. Vamos a examinar qué dice la pregunta 19. Dice: sobre los siguientes enunciados en relación a la crisis del Imperio Español, señale verdadero o falso según corresponda. Nos están hablando del contexto internacional en el cual se va a dar el proceso de independencia. Recuerda bien, la crisis del Imperio Español está ligada directamente a la verdadera causa por la cual el Perú pudo ser libre, que en realidad no vino desde adentro como se cree con los levantamientos de Tupac Amaru, sino vinieron de afuera con las corrientes libertadoras. ¿Ok? En el número 19 nos indican poner verdadero o falso, y dice: Francia ocupó el territorio español e impuso como rey a José Bonaparte. Eso es verdadero. En la última parte de la Revolución Francesa, Napoleón buscaba restablecer el poder con toda su familia alrededor. Los españoles aceptaron las políticas de Napoleón Bonaparte. No, realmente no lo aceptaron, por eso se crean las juntas de gobierno, se crean las juntas de Cádiz, las cortes,
se crean diferentes instituciones que van a respaldar al rey Fernando VII. La igualdad entre peninsulares y criollos se decretó en las Cortes de Cádiz. Eso es verdadero en la medida en que ellos no eran dueños ya de las coronas. Y la Constitución del 12 estableció una monarquía constitucional. Eso es verdadero, es la propuesta de la Constitución del Cádiz del 12, por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 20 dice: el imperialismo del siglo XIX alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial y fue la dominación política y económica de los países industrializados hacia los países pobres que generalmente se encontraban en Asia, África y América. Respecto a este fenómeno, indique las causas que lo generaron. Te piden las causas del imperialismo del siglo XIX, vamos a ver cómo respondemos esto. Dice, la sobreproducción y la búsqueda de mercados, eso es cierto. La intervención del telégrafo con hilos, eso no es real. Estamos básicamente enfocados al cuidado del espacio público más que a la invención del telégrafo, ¿no? El rol de la raza blanca es raza civilizadora, sí, en algún momento lo hemos hablado, pero no para el imperialismo, sino más bien como una justificación de este. No es una causa propiamente dicha. La exportación de grandes capitales, eso también es real, y el exceso de acumulación de capitales, lo cual también es real. Por eso tu clave es la letra B, 1, 4, 5. Bien, vamos con la pregunta número 21 y dice: de la siguiente relación de acontecimientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, establezca el orden cronológico correcto. Bien, vamos a hacer una línea de tiempo, como ya nos hemos acostumbrado, y nos vamos. Dice, la invasión a Bélgica y Francia por el ejército alemán. La invasión a Bélgica, recuerda, está entre el 1915 hacia adelante. Luego tienes la guerra de trincheras. Luego tienes el tratado Brest-Litovsk, que con este sale Rusia de la Primera Guerra Mundial, y como punto de inicio tienes a la paz armada. Recuerda que la paz armada es un periodo en donde las potencias que se van a enfrentar por los mercados comienzan a comprar armas, pero ¿con qué dinero las compran? Las compran con el dinero que sacan de un periodo anterior llamado Le Belle Époque, que pertenece a un periodo más grande llamado el imperialismo. El imperialismo es el periodo donde ellos producen, venden mucho, con ese dinero comienzan a modernizar sus ciudades. Este es el caso de Francia, es el caso de Inglaterra, y con el otro poco de dinero que tienen compran armas, la llamada paz armada, que beneficia a Alemania y Estados Unidos para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 22 dice: en agosto de 1836 se acordó la formación del Estado norperuano, que se integraría a la Confederación Perú-Boliviana y reconocía como supremo gobernante de este al mariscal Santa Cruz. El Estado norperuano lo formarían los siguientes departamentos: Lima, La Libertad, Junín y Amazonas. Esta pregunta nos interroga de a qué suceso histórico se están refiriendo. Y bueno, para hacer un poco de contexto histórico, nos hablan de 1836. Este es un año en donde aparece la famosa Confederación Perú-Boliviana. Recuerda que la Confederación Perú-Boliviana es la unión de los territorios de Perú más Bolivia, no solamente de manera física, sino también de manera política, y se dividirían en tres. Ya no van a ser Perú y Bolivia, se van a dividir en Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia. En realidad el Estado norperuano vendría a ser el norte del Perú hasta Lima, y desde Lima hacia abajo, hacia Tacna, vendría a ser el Estado surperuano y luego anexado a Bolivia. Ahora,
el objetivo de la Confederación es reorganizar la ruta que teníamos antes de las reformas borbónicas, porque se había cortado, recuerda tú, por la salida de la mina de Potosí. Entonces, este texto se está refiriendo definitivamente a la Confederación Boliviana, Perú-Boliviana, que comienza sus actividades con la conferencia de Huaura. Recuerda que en esta conferencia se implantan o se ponen de manifiesto la constitución política del Estado norperuano del 3 al 11 de agosto de 1836, ¿ok? Entonces, por eso tu clave es la letra D. Vamos con la pregunta 23 y dice, el contrato Grace fue un contrato suscrito durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres con la Casa de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa Peruana, representada por la firma británica Grace. ¿Significó la consolidación? Bueno, este contrato Grace significa la consolidación, la entrada al Perú del capital británico. ¿Por qué del capital británico? Porque recuerda que la Casa Grace hace un juego de consignaciones con el Perú. El Perú pagaría su deuda externa, deuda que tenemos del proceso de independencia, y la Casa Grace pagaría la deuda externa que tenemos desde el proceso de independencia, y el Perú a su vez entregaría, ¿qué cosa? Concesiones. ¿Qué son las concesiones, profe? Es entregarle recursos naturales, entre otros más, al capital británico para que ellos los puedan explotar. ¿Qué le entregamos? Le entregamos salitre, le entregamos los ferrocarriles por 66 años, le entregamos guano, la salida por el Amazonas, la libre navegación por el Titicaca, y todo esto se condensaba en lo que tú conoces como la consolidación capitalista de Inglaterra en el Perú, hasta bien entrado el gobierno de la República Aristocrática. Por eso tu clave es la letra B. Vamos ahora con la pregunta número 24 que dice, durante el oncenio de Leguía, la explotación indígena en la construcción de carreteras y caminos tuvo como una muestra A. Te están preguntando ahí por la modernización urbana del gobierno de Leguía. Recuerda que el proyecto de Leguía es un proyecto llamado La Patria Nueva. En el caso de la Patria Nueva no solamente se buscaba eliminar todo lo político, económico y social del antiguo régimen. En el caso del Perú, el antiguo régimen sería la República Aristocrática, en donde los civilistas, gente de aristocracia, hacía a un lado a las clases medias y a las clases bajas como los obreros y los campesinos. En este caso, el gobierno de Leguía buscaría modernizar Lima para que exista una inclusión dentro de Lima. Los barrios se puedan conectar. Esta construcción, este apoyo con mano de obra que era obligatoria, se le conoce como ley de conscripción vial o también la llamada mita republicana. Cuando los indígenas hacen el trabajo es mita republicana. Cuando los citadinos hacen el trabajo se llama conscripción vial y servía para hacer calles, plazas, avenidas que buscarían la modernización del Perú. Tu clave es la letra C. Pregunta 25 dice, el objetivo principal de la firma del Tratado de Versalles, impuesto a Alemania y después su derrota en la Primera Guerra Mundial, fue. Bien, tú sabes que el Tratado de Versalles es el que le pone fin a la Primera Guerra Mundial y le quita o le pone escollos en el camino a Alemania y la deja sin ejército, la deja con una deuda muy fuerte, prácticamente impagable, con una hiperinflación, la deja sin ejército. Entonces, lo que se está buscando en este caso es prácticamente anular a Alemania, pero anularla desde todas las aristas. Ahora, lo único que no se toma en cuenta es que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, ya ha acrecentado dentro de su territorio el famoso romanticismo o nacionalismo alemán, que va a buscar mantener la junta, mientras que es golpeada por la crisis económica, política y social que buscaba eliminarla por completo del mapa, lo cual no dio resultado porque llegó el gran milagro alemán y luego la Segunda Guerra Mundial. Por eso tu clave es la letra B, anular el poder económico y político de Alemania. Pregunta número 26 dice, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se inició entre el año 1945 y 1947. Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales sucesos vinculados al fin de este conflicto fue. Bien, estamos hablando de la Guerra Fría y nos preguntan los principales sucesos. Bueno,
el más importante de todos, en la línea de tiempo, si ponemos acá la línea de tiempo, vamos a encontrar a la guerra de Corea del 50 al 53, a la revolución cubana del 59, vamos a encontrar a la guerra de Vietnam y también vamos a encontrar la descolonización. Pero el punto más álgido de esta Guerra Fría es la destrucción literal y caída del muro de Berlín. Profesora, ¿quiere decir que esa es la causa para la desintegración de la Unión Soviética? Sí, la caída del muro de Berlín es el inicio del fin, le pone fin a la participación de la Unión Soviética y por supuesto al cierre de la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta 27 dice, el ochenio periodo de gobierno militar impulsó cambios de diferente índole en ámbitos como el político, social y económico. En ese objetivo trazado estuvo basado en, Odría es un presidente que buscaba de alguna manera reorganizar la economía del Perú a partir de un modelo ortodoxo. Si bien es cierto, durante todo el tercer militarismo hemos estado buscando hacer industria, siempre hemos hecho desde una perspectiva muy keynesiana, una perspectiva muy heterodoxa, en donde supuestamente el Estado debería intervenir porque sería la única forma, la única manera de poder reactivar la economía. Porque al mismo estilo del New Deal de Estados Unidos después de la crisis del 29, así debería ser. Aunque en el caso de Odría, en el ochenio, él decide más bien optar por una medida mucho más liberal porque él está anclado a una misión, la famosa misión Klein. Y en el caso de la misión Klein, lo más importante es basar la reactivación económica en los impuestos, grabarle impuestos, más impuestos a la población y eliminárselos ¿a quién? A las grandes internacionales, como por ejemplo las mineras. Cuando hablamos de las mineras, él quiere incentivar la intervención del capital extranjero a partir de prácticamente un impuesto flat o tipo cero. ¿Y quién asumiría ese pago? ¿Quién asumiría ese gasto? Lo haríamos nosotros, la población civil, esperando entonces que el Estado no intervenga en controlar precios y mucho menos en decidir poner mano de obra a trabajar. Por eso tu clave es la letra A, atraer inversión a través del incentivo tributario. Bien, vamos con la pregunta número 28 rápidamente y dice: se pretende, no obstante, encubrir tan reprobable conducta amparando la presunta e ilusoria impunidad de los culpables en una malentendida autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y en la falsa objetividad de un mandatario empeñado en asignar sucesor a su arbitrio. La nación no ignora, felizmente, que a todos los organismos del Estado, sin excepción, se encuentran sujetos al imperio supremo de la razón, derecho y la moral. El texto presentado forma parte del mensaje de la Nación emitido por Ricardo Pérez Godoy ante las elecciones del término del mandato de Prado, Ugarteche. De ella podemos afirmar que el golpe de Estado buscó. Bien, vamos a ponernos un poquito en contexto y entender que durante el gobierno de Prado Ugarteche, en el segundo gobierno, estamos hablando por supuesto del gobierno de la convivencia, hay una alianza más que específica y explícita con el APRA para que ellos puedan llegar al gobierno después de la intervención de Prado. Los militares, que son la Junta Gubernativa y Ley Godoy, van a dar un golpe de Estado como Fuerzas Armadas porque se crea también en ese gobierno con la única intención de que el APRA no llegue a la presidencia, porque todo se hacía notar como que ya habían preparado el terreno para que ellos fueran a las elecciones. Inclusive el APRA se va a cambiar de nombre para las elecciones, ya no sale con APRA, sale con PAP, así evade o elude la ley de emergencia, y esto entonces levanta las alarmas de los militares que ya con conocimientos previos del APRA y de las cosas que podía hacer es que van a dar el golpe de Estado. Ahora, este golpe de Estado buscaba evitar esta continuidad de las que te comento, ¿no? Buscaba evitar o cortar de raíz esta alianza que tenía el APRA con el gobierno de Prado. Por eso tu clave es la letra D, evitar la continuidad de las bases del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Pregunta 29 dice: en referencia a las acciones de gobierno durante la Revolución China, se buscó implantar un conjunto de medidas como las contenidas
en el Gran Salto Adelante, las cuales tuvieron entre sus objetivos. Bien, en el caso de las medidas del Gran Salto Adelante, se busca la industrialización. Profesora, ¿China quiere ser industrial? Por supuesto. Todos los países que quieren ser libres o tienen revoluciones deben basar sus revoluciones en una plataforma económica. En el caso de la Revolución Francesa, que es siglo anterior, ¿no? La Revolución Francesa no tenía un respaldo industrial, pero sí tenía un respaldo en la burguesía. Esta burguesía que era la que financiaba la revolución para romper los monopolios comerciales y poder desarrollar una economía libre. En el caso de las revoluciones, que son como la cubana, la china, en el caso de la rusa igual, ya hay otra visión de la economía. Ya no es comerciar, ahora es producir para luego comerciar. Pero para poder producir necesitamos una industrialización. En el caso de China, esos cambios se deben a un régimen de industrialización rural y laboral en la zona también rural. Entonces la idea es volver industriales a todos, a los que se encuentran en las zonas urbanas y también a los que viven en la zona rural. Eso se conoce como el Gran Salto Adelante o la segunda revolución social dentro de China. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 30 y es una imagen. Dice, la siguiente imagen forma parte de la caricatura política del contexto de la Revolución Cubana. A partir de ella podemos afirmar que, bien, una de las cosas que Cuba va a generar en Estados Unidos durante la revolución es básicamente esta desconfianza que va a haber con la potencia, ¿no? Porque es cierto que mientras ellos están en revolución van a conspirar en contra del gobierno norteamericano, pero ¿por qué el gobierno norteamericano se va a alarmar? Porque hay una alianza entre Cuba y la Unión Soviética. Es más, Cuba ha permitido que los misiles soviéticos estén ubicados en su territorio, direccionados directamente a Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuba va a incrementar su desconfianza, bueno, la de Estados Unidos y, por supuesto, la intervención de la Unión Soviética en lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 31 dice, el primer gobierno de Alberto Fujimori realizó fuertes cambios dentro de la economía nacional, orientadas al nuevo contexto internacional, la globalización. Estos cambios incluyeron una orientación económica al sistema, buscando la eliminación de la intervención directa del Estado. Para tal fin, también se impulsó la creación de empresas. Bien, hay que ponerse también otra vez en contexto y tomar en cuenta que cuando Fujimori llega a su primer gobierno estábamos en una crisis económica terrible. Recuerda que la inflación galopante del gobierno de Alan García era prácticamente absorbente para todos. No existía intervención o digamos que una inversión fuerte del capital privado porque la moneda estaba devaluada y porque si no había que hacerlo en dólares y el dólar era una moneda muy cara, la gente no estaba dispuesta a pagarlo, el Estado intentaba subsidiarlo, salió mal la prueba que era el dólar MUC. Así que cuando Fujimori entra a la presidencia en el año 90, él tiene que hacer todo un cambio y pegarse al tipo de sistema económico norteamericano, y es por eso que lo primero que hace es alinearse al Fondo Monetario Internacional y en su gobierno hay un acercamiento al sistema ortodoxo o también llamado liberal del capitalismo, en donde el Estado busca ponerle fin a la industria nacional e impulsar la creación de empresas privadas. Ese es un problema a largo plazo, porque sí es cierto que ya era insostenible. Era insostenible un gobierno con una burocracia que crecía todos los días, era insostenible tener un gobierno que ya prácticamente la industria estaba muerta, pero el gran problema de esto es que se cortaron los regímenes laborales, ¿no? Que se vuelven inestables en el gobierno de Fujimori. La empresa privada comienza a poner sus condiciones para poder contratar a la gente. Por ejemplo, aparecen las tercerizaciones. Las tercerizaciones son esa figura laboral en donde una persona que puede trabajar de planta en una empresa no aparece en la planilla. ¿Y por qué no lo hace?
porque así nos evitamos de pagar pensiones, de pagar seguro, de pagar jubilaciones, y se hacen renovaciones o adendas cada 6 meses y en el caso del Estado cada 3 meses. ¿Para qué? Lo que pasa es que en el Estado cada 6 meses se pasa planilla. Pero si yo hago mi renovación cada 3 meses, cada 4 meses, o simplemente es que entrega su recibo por honorarios, no hay una relación, no hay una afiliación directa con la empresa, no hay una relación o afiliación directa con el Estado. Por lo tanto, el Estado no necesita hacerse cargo de su trabajador. Solo si ese trabajador pasa los 6 meses. Y en el gobierno de Fujimori se extendieron leyes que permitieron que esto no ocurriera. Entonces la gente decía, bueno, no importa, tenemos trabajo igual, tenemos platita, ¿qué preferimos? ¿Tener beneficios o tener el trabajo ahora que estamos, digamos, mal económicamente? Y la gente tomó la segunda opción. Esa segunda opción ha quedado marcada en la economía del Perú hasta nuestros días. Por eso tu clave es la letra A, ortodoxo y empresas privadas. Última pregunta número 32, última pregunta del ciclo, dice: la siguiente imagen pertenece a la caricatura política del primer gobierno de Alan García. De ella podemos comprobar. Bien, es una caricatura que nos enseña el 48,6% de índice que él cree que es índice de popularidad según la caricatura, pero más bien es el índice de inflación. Mira a qué nivel habíamos llegado, qué había pasado con la economía nacional. Bueno, no había inversión privada y por supuesto tampoco había grandes poderes del Estado para poder resolver eso, ¿no? Entonces el gobierno de Alan termina así con una aceptación poco favorable para el APRA, un partido que había llegado después de casi 60 años a la presidencia de la República y que se esperaba con ansias que pudiera ser un buen gobierno, pero que hizo las cosas mal, ¿no? Intentó hacer un gobierno populista, de corte heterodoxo, que estaba muy de moda para la época también, pero también hay que entender que el gobierno de Alan García tiene un contexto internacional un poco más duro que el de Fujimori, ¿no? Porque en los últimos años del gobierno de Alan García estamos viendo la desintegración de la Unión Soviética, estamos viendo también el fin de la Guerra Fría y por supuesto ese rebote en América Latina es muy fuerte. Por lo tanto, estamos en un proceso hiperinflacionario y además también estamos en un proceso de crisis social, política y económica. Por eso tu clave es la letra B, el alto grado de crisis económica por el que atravesaba el Perú. Bueno, como cada semana, eso ha sido todo por hoy. Y también por el ciclo. Muchas gracias por haberte conectado cada capítulo y haber hecho tus preguntas que realmente eran buenas. Gracias también por la paciencia. Sabemos que estos cambios que hemos hecho en las preguntas han sido un poco tediosos, pero ha sido la mejor compañía. Gracias por ver los videos y por supuesto nos vemos, ojalá, ya no en un próximo capítulo, sino ojalá nos veamos en la universidad. ¡Chao!